Hola, ¿qué tal? En este video te vamos a platicar acerca de cómo evitar una cirugía de rodilla. Muchísimos pacientes llegan a consulta y esta es la primera pregunta que nos hacen cuando tienen un problema de dolor en la rodilla. Entonces, a lo largo del video te vamos a explicar cuáles son las cosas que pueden llevarte a una lesión de tu rodilla, cómo es que decidimos que se tiene que operar o que no se tiene que operar y cuándo es que podemos ayudarte para intentar evitar que caigas en un quirófano. Entonces, quédate hasta el final del video. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Osvaldo Castillo, médico especialista en medicina de rehabilitación, y el día de hoy vamos a contestar una de las preguntas más frecuentes que tenemos en la práctica. Siempre que hay un paciente que tiene dolor de rodilla, llega con nosotros, nos platica su historia y lo primero que nos pregunta es ¿cómo puedo hacer para no caer en una cirugía? Entonces, la mayoría de estos pacientes tuvieron alguna situación, hicieron algún movimiento, fueron a bailar, estuvieron trepando algún cerro, tuvieron algún partido de fútbol y tuvieron alguna lesión pequeña de su rodilla. Con el paso de los días, se empieza a inflamar, empieza a ponerse roja, empieza a ponerse caliente y empieza con muchísimo dolor. Y ahí es cuando acuden con nosotros. Entonces, hoy nos vamos a enfocar específicamente en hablar sobre las lesiones meniscales. Los meniscos son estos dos colchones de cartílago que se encuentran en la rodilla. Más adelante haremos un video de cómo evitar cirugías cuando estemos hablando de desgaste articular. Pero en este caso queremos hacer énfasis en los meniscos, porque la mayoría de estas lesiones son lesiones de menisco. Entonces revisamos al paciente, hacemos algunas pruebas para ver que no se haya roto nada importante, porque hay algunas cosas que sí tienen que resolverse con cirugía. Entonces es nuestra responsabilidad también decirle al paciente cuando sí no tiene sentido o no vale la pena utilizar su recurso en algunos otros medios cuando la única solución es una cirugía. Entonces, tenemos que revisar algunas cosas para ver que no se hayan roto algunos ligamentos importantes, los cruzados o los que se encuentran en medio y lateral de tu rodilla. Aquí es importante hacer un estudio de imagen que nos permita saber en qué zona del menisco está lesionado y qué tipo de lesión es. Dependiendo de esta información ya podremos explicarte cuándo es necesario que vayas a cirugía y cuándo es que podemos utilizar todas las demás herramientas para que no requieras una operación. Imaginando que el menisco es un círculo, la parte que se encuentra en su periferia tiene mucha más sangre. Por eso se llama zona roja y la parte de en medio se conoce como zona blanca. Esto significa que casi no le llega sangre. Y como te estarás imaginando, la zona roja es mucho más fácil que se repare cualquiera de las lesiones porque le llega mucha nutrición, y en la zona blanca es mucho más difícil. Existen algunas lesiones que arrancan un pedazo de ese menisco y lo tienen bailando dentro de tu rodilla. Esas son quirúrgicas. Si se desprende un pedazo de ese menisco y está dando problemas y bloquea tu rodilla, también son quirúrgicas. Si la lesión se encuentra radial, tangencial, esto quiere decir como solo una cortadura dentro del espacio que está en la zona roja, lo más seguro es que vaya a ser necesario únicamente las otras herramientas y no la cirugía. Una vez que ya te investigamos, ya te vio un doctor especializado que sabe del tema y determinó que no es absolutamente necesaria la cirugía, hay algunas otras cosas que podemos hacer. La primera de ellas es aplicar un medicamento ahí para reducir la inflamación, quitarte el dolor, en un procedimiento que se conoce como infiltración. La mayoría de las veces se recomienda que sea guiada por un ultrasonido, además de algunos medicamentos vía oral, e iniciar de manera temprana la rehabilitación. Cualquier persona que te diga que tienes que ir a reposo prolongado te está dando información falsa. Lo primero es poner algunos aparatos ahí que desinflamen, el ultrasonido, el uso de láser, el uso de corrientes, empezarla a mover y darle fuerza y estabilidad de manera continua para que se repare. Entonces, si haces y tienes toda esta serie de pasos, es la manera en que podemos evitar una cirugía. Si tú tuviste alguna de estas lesiones y no vas a terapia, no se aplica ningún medicamento y no tienes ninguna otra opción de tratamiento, lo más probable es que esa lesión no se repare, siga lastimándose y eventualmente se desgaste tanto ese menisco que sea necesario una cirugía. Entonces hemos intentado platicarte de la manera más sencilla cómo es que es el abordaje de esto, qué es lo que tiene que checar tu doctor y cuáles son las opciones de tratamiento para que no vayas a caer en la necesidad de una cirugía. Si te quedó alguna duda o algo no lo entendiste, con confianza ponlo en la sección de comentarios y nosotros te vamos a contestar a la brevedad. Yo soy el Dr. Castillo, estoy en la ciudad de Guadalajara, en la clínica Alivos de Medicina de Rehabilitación, recordándote que siempre hay algo que ofrecer en Medicina de Rehabilitación. Nos vemos en la próxima.